Bienvenidos a nuestra guía de viaje a Würzburg, una ciudad llena de historia, cultura y belleza en el corazón de Franconia. En este video exploraremos las atracciones más destacadas de Würzburg, desde el majestuoso castillo de Marienberg hasta la impresionante residencia de Würzburg, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Adentrémonos en la rica historia de esta ciudad, desde los tiempos de la antigua catedral de San Kilian hasta los jardines exuberantes que rodean la residencia. No podemos olvidar la influencia del río Meno, que serpentea a través de la ciudad, ofreciendo vistas espectaculares y oportunidades para relajarse junto a sus orillas. Así que sin más preámbulos, ¿qué esperas para ponerte cómodo y disfrutar de esta hermosa ciudad junto a nosotros? Esta ciudad es conocida por su impresionante residencia declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad, que ha sido hogar de obispos y reyes, cuenta historias en cada esquina. Para los que no conocen mucho sobre Alemania, en Alemania hay una ruta que es muy popular que le llaman la ruta romántica. Y esta es una de las ciudades en las que depende de dónde empieces la ruta, o es el final o es el principio, pero por lo general es el principio de la ruta romántica, que es muy bonita y comprende todas estas ciudades que estás viendo aquí en pantalla, que si tienes la oportunidad las puedes visitar. Y el café este que nos acaba de llegar, frío, Sí. se ve muy bien, tiene ice cream y todo. Sí, y crema, nata montada. Vamos a darle. Es hora, como dicen en Cuba, pelo suelto y carretera. Vámonos. Würzburg fue una de las ciudades más bombardeadas cuando la Segunda Guerra Mundial, entre el 43 y el 45. Esta fue una que quedó casi planita. El 90% de la ciudad quedó destruida. Hace un calor, estamos a 34 grados, pero en la ciudad se siente como si estuviéramos a 40. Y si no encuentran la oficina de turismo, pues aquí tienen un mapa al entrar justo al puente. Tienen un mapa con todas las indicaciones. Así que les seguiremos mostrando las cosas que pueden hacer. Lo que tendrías que hacer es entrar por aquí, sí, que es donde estamos nosotros ahora. Entras por ahí, das la vuelta completa, vamos, entra por aquí, sigue por aquí, das la vuelta y puedes bajar por aquí o bajar por aquí. Würzburg es mucho más que su impresionante arquitectura. Aquí se mezclan la vibrante escena cultural, los deliciosos manjares bávaros y la hospitalidad de su gente, creando una experiencia de viaje inolvidable. Esta pequeña ciudad tiene unos 130.000 habitantes, de los cuales una quinta parte son estudiantes de su universidad. Cuenta con 50 iglesias, casi todas católicas, y solo 2 protestantes. Esta ciudad tiene una historia que se remonta a más de 1300 años, y esta riqueza de tiempo se refleja en cada esquina de la ciudad, desde sus humildes comienzos como un asentamiento franco hasta convertirse en una próspera sede episcopal en la Edad Media. Cada época ha dejado su huella en la ciudad. ¿Cómo se celebran las despedidas de solteras? Aquí, en Europa por lo general se celebran así. El primer punto de interés que estaremos visitando es el antiguo ayuntamiento, ubicado aquí en una plaza muy céntrica y una plaza, por cierto, muy bonita. Es un tesoro histórico construido en 1333 y es el edificio más antiguo de la ciudad. Su arquitectura gótica y fachada ricamente decorada son testimonios de la rica historia de la región. Este edificio ha sobrevivido a siglos de transformaciones y sigue siendo un hito emblemático de Würzburg. Esta plaza donde se encuentra el antiguo ayuntamiento se llama Marktplatz, Plaza del Mercado, y es el corazón histórico y social de la ciudad. Rodeada de edificios notables, esta plaza es un punto de encuentro animado y un lugar donde los lugareños y turistas se reúnen para disfrutar de cafés al aire libre. Este antiguo ayuntamiento, conocido como Altes Rathaus, es un histórico edificio en el centro de la ciudad, construido en el siglo XIII en estilo gótico. Ha experimentado remodelaciones a lo largo de los siglos, fusionando elementos renacentistas y barrocos. Situado junto al río Meno
es un punto de interés turístico y cultural en la ciudad. Su arquitectura y ubicación lo convierten en un testimonio significativo de la historia de Würzburg. Pocos pasos del ayuntamiento se encuentra la Catedral de San Kilian. Es una imponente muestra de arquitectura románica. Destaca por sus imponentes torres y fachada ornamentada. Construida en el siglo XI, honra a San Kilian, patrón de la ciudad. Su diseño refleja la riqueza cultural y espiritual de la región. Esta catedral no solo es un lugar de culto, sino también una ventana al pasado, evocando la devoción y habilidades de los artesanos medievales. Su presencia majestuosa es una parada obligada para los amantes de la historia y la arquitectura. Nos encontramos en la Plaza del Mercado, es el corazón vibrante de la ciudad, rodeada de edificios históricos. En su centro se alza la imponente iglesia de Santa María, una obra maestra del gótico que se eleva majestuosamente hacia el cielo. La iglesia, con su impresionante fachada y una rica historia que se remonta a siglos atrás, es una muestra excepcional de la arquitectura sacra de la región. Desde la plaza se puede admirar su esplendor y sentir la conexión entre la espiritualidad y la vida cotidiana de los habitantes de Würzburg a lo largo de los siglos. Pasear por las calles empedradas de Würzburg es como retroceder en el tiempo. La ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está repleta de edificios históricos que cuentan historias de siglos pasados. La arquitectura de esta ciudad es un festín para los amantes de la historia. Y por cierto, la librería es inmensa y está muy bonita. Para los amantes de Harry Potter, mira, aquí tienen la colección completa, yo creo. Wow. Mira, tienes hasta la potion. La poción, the love potion. Y para los que están interesados en hacer camping en Alemania, tienen nosotros pronto estos libros que me imagino que también los pueden encontrar online, como un lugares donde pueden una guía. Exacto, no encontraba la palabra. Gracias, Tommy. Una guía para los lugares que pueden acampar. Está muy bien. No solamente Alemania, tienen también Italia, por Europa. Wow, qué lindo. Yo creo que este es el lugar donde yo quiero ir. Quiero ir a Nepal, quiero ir a Japón, quiero ir a Albania, quiero ir a Scotland, quiero ir a la Toscana, a Noruega, a los Balcanes. Ya hemos ido a una parte de los Balcanes. Mallorca, Greta. ¿Qué final queremos ir a todos? Pues yo creo que queremos ir a todos estos lados. Ya conocemos el Bodensee. A Sicilia queremos ir. Sicilia. Oh, qué lindos lugares. Andalucía, ya conocemos. Quiero ir a Madeira también. Sí, Eslovenia lo conocemos. Eslovenia es muy bonita, por si quieren ver videos, tenemos videos de Eslovenia. Corea del Sur. Aquí queremos ir pronto. Creta. Este eres tú, ¿no? Mira, mi amor, así soy yo. Perfectamente imperfecto. Y el siguiente punto es uno de los lugares más mencionados de la ciudad de Würzburg. Se trata del Puente Viejo, conocido localmente como Alte Mainbrücke. Es uno de los símbolos más emblemáticos de Würzburg y una de las atracciones más queridas por locales y visitantes por igual. A destacar que desde hace unos 15 años este lugar se ha convertido en una cita obligada al atardecer para buena parte de los residentes de la ciudad y los turistas, obviamente. He visto como 4 despedidas de solteras aquí. El puente está adornado con 2 esculturas barrocas de santos y figuras históricas, cada una con su propia historia y simbolismo. Estas esculturas aportan una dimensión artística y espiritual al puente, lo que lo convierte en un museo al aire libre. En este puente se ha establecido el hábito de ir a beber una copa de vino de Franconia y ver el atardecer desde el puente, con vistas de la citada fortaleza y los viñedos que se extienden por las colinas que rodean la ciudad. Gracias. Buen provecho. Gracias. Wow, good, bro. Está lindísima, ¿eh? Un pedazo de pizza no me da, ¿no? Acércate más, ¿verdad? Hoy ya hemos caminado bastante
y bajo un sol terrible. Bueno, a mí me encanta el calor, pero ya estamos un poco cansados. El sol y tanto caminar. ¿Estás cansado? No. No. Para nada. ¿Aguantas 4 horas más caminando? Sí, cómo no. ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Pero tú no me acabas de decir que no estabas cansado. 4 horas después. 4 horas después, así hemos quedado. Es broma, no han pasado 4 horas después, pero Tommy ha trabajado bastante toda la semana, así que le voy a dar un descanso de 5 minutos. Es justo, ¿no? Ya. Muerto que Y esta es la habitación que encontramos por 80 euros. Oiga, eso es muy típico aquí en Alemania, que pide cama matrimonial y te ponen 2 colchones. Y esto es una cama matrimonial con 2 edredones separados. Y esto es muy normal. Encontrar un solo edredón con un solo colchón es muy raro, a no ser que sea una cadena de hoteles grandes. Pero hoteles pequeños alemanes es así. Pero está muy bien porque tiene nevera. Está muy bien. O sea, para el precio de los hoteles hoy en día, 80 euros está muy bien. Beautiful things happen when you smile. Vamos a sonreír todos los días. Ya tú sabes. Buenos días, hoy nos hemos levantado muy temprano, ya hemos desayunado y ahora vamos a terminar de conocer la ciudad de Würzburg porque ayer ya no nos dio tiempo de continuar con los siguientes lugares y así que hoy terminamos con la visita. Esperamos que estén disfrutando de este video y aprendiendo más sobre la historia de Alemania y sus pueblos medievales y de encanto y ensueño y de cuento. Son las 9 de la mañana y estamos a 34 grados. Bueno, a mí me encanta. Y ese es el camino que conduce a la capilla de Frankenbarten. ¿De qué viene? Súper bien. Se puede hacer caminando, lo que pasa es que nosotros es muy temprano por la mañana y no nos apetece caminar, así que nos venimos en coche. Si van a hacerlo caminando, traemos un tanque de oxígeno. Sí, porque no se ven mucho en la cámara, pero sí se ve que hay mucho por subir. Mira que Así podemos ver, mira. Sí, sí. Así que bueno, ahora les enseñamos la capilla. Para los que no quieren caminar y no tienen coche, también hay un bus que les llega que les trae hasta la capilla. Bueno. Y no nos salvamos de caminar, hay que caminar igualmente, pero son como Nada, no es nada. 1 kilómetro, creo. No, Bueno, 500 bueno metros. caminar un poquito. Sí, después de haber caminado 20 kilómetros un día antes, sí, claro que sí. I'm not complaining. La capilla que sí que vale la pena venir hasta acá porque está muy bonita. Entonces les voy a mostrar las vistas que hay desde aquí arriba en la capilla. ¡Wow! Aquí siempre se camina mucho, aunque uno no quiera, siempre hay lugares que bajar escaleras, subir escaleras, caminar. Así que siempre vénganse muy cómodos porque se camina muchísimo. Tenemos al segundo en cámara que hoy nos anda haciendo las imágenes de apoyo para el canal. Terminamos nuestra visita en la capilla y ahora vamos a visitar la fortaleza de Marienberg. Pero sinceramente con el calor que hace hoy y eso que es temprano todavía, caminar se dificulta bastante. Bueno, no se dificulta, pero sí es un poco pesadito. Pero bueno, se disfruta el verano, así que seguimos viendo. Bueno, no sé qué es esto, si alguien sabe, por favor, que lo indique. No sé qué es, está muy bonito. Bueno, nueva planta conocida. Würzburg es bastante conocida por sus vinos. Y aquí tenemos infinidad de viñedos que están preciosos. Y todo esto son lugares que pueden venir a caminar también si les encanta. Si vienen en octubre, eso se pone muy bonito. Así que les recomiendo que vengan a Würzburg cuando ya empiece el otoño, porque esto ya empieza a cambiar de color y se ve precioso. Ahí tienen las uvitas, todavía no están, pero para octubre ya van a estar. Eso tan chiquitito. Sí. Muy normal aquí. Los puentes pequeñitos y las carreteras bien pequeñas, es Sí. muy normal. Para gente que vive en lugares donde las carreteras son muy anchas,
Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. bueno, sí, como en Estados Unidos yo no conozco, pero Tommy sí. Para él las carreteras estas son súper pequeñas. Y yo a ver, bueno, sí, pero aquí son para 2 coches, sí, igualmente. Estuvimos en Italia, ¿te acuerdas? Uf. Súper pequeñita, alrededor de una montaña que no tenía ni protección ni nada. No. Hay algunas carreteras que sí dan miedo. Ah, qué lindo, espectacular. El puente. El puente. Sí, ese es el puente principal. Y los viñedos, cuando se ven así los viñedos me encantan. Ahí atrás. Sí. Y ayer ya estuvimos paseando por todo esto. Sí. Y es una ciudad de mucho vino porque... Sí, es una ciudad que se especializa en vino blanco. Sí, todo esto nosotros lo hicimos ayer a pie, pero hoy para no perder tanto tiempo, porque los 2 lugares que hemos visitado hoy están bastante separados, así que perderíamos muchísimo tiempo caminando o esperando el bus. Así que decidimos hacerlo en coche. Nosotros no tenemos problema con subir. No. Cuesta, lo que pasa es que hoy no tenemos el tiempo. No. Pero a nosotros nos gusta subir. Donde vivimos. Sí, o sea, caminar no es ningún problema, pero queríamos aprovechar el máximo lo que nos queda de la ciudad y lo hacemos ya caminando, en coche, perdón. La verdad es que no nos importa hacerlo caminando, pero entre la capilla y la fortaleza hay 3 kilómetros, más o menos 1 hora, entonces ya perdemos mucho tiempo. Y todo así, exacto, sí, más de 1 hora, porque todo es subiendo, o sea que no. Google nos está viendo, por favor corrijan la aplicación, así que Google, por favor, cuando dices 3 kilómetros en 44 minutos, no sé a qué pasos te refieres, por favor corrige eso. Saltando. Sí, porque de otra manera no se puede hacer, no, y lo decimos, y lo dicen 2 que caminan mucho, pero 44 minutos, 3 kilómetros, no se hace. Es imposible. Ahí hay un Alte Brücke. Fija, las paredes son masivas. No. Mira qué ancho tienen las paredes. Esto era impenetrable. No, fíjate. Uf, si se fijan, mira. Ahí ves, Caro, la muralla completa. Sí. La fortaleza completa. Y atrás el castillo para protegerlo. Aquí. Con el sol de frente no se ve muy bien. No se ve, ¿no? Pero ahora lo vamos a mostrar. Pero ves la pared completa de la fortaleza y el castillo está atrás. Esa es la pared, pero la pared es inmensa. O sea, el ancho que tiene. ¿Cuántos metros de altura habrá entre el suelo? No, metros de altura aquí, yo diría, a ver, Tommy, sus 20 metros fácil. Sí, está alto. 20 metros. Sí. A ver, está bastante alto. Sí, cerquita de los 20, de 15 a 20 metros. Sí, es impresionante como los antiguos reyes construían estas fortalezas y siempre nos maravilla saber cómo construían esto en esa época donde no habían maquinarias para construir todo mucho esto. Trabajo. O sea, había que poner mucho, como se dice en inglés, elbow grease. Elbow grease quiere decir que tenías que hacerlo todo manual, mucho esfuerzo. Aquí, mira, aquí hay otro estacionamiento. Y ahora vamos a ingresar Fortress. a la fortaleza. Y es bastante grande, así que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Aquí tienen los horarios. Ay, no llego, pone muy alto. Desde abril a octubre un horario y de noviembre a marzo tienen otro horario. Aquí está la segunda entrada de la fortaleza. O sea, la que está ahí abajo. Es la primera entrada. Es la primera. Si lograba pasar alguien, aquí lo volvían a detener. Ya, era imposible que llegara a la segunda entrada de la fortaleza. Y entonces aquí, mira las paredes, ven, acércate, mira eso. Eso nada más es un pedacito de la pared, mira. Aquí viene toda la pared completa. Es un túnel. Y bueno, aquí ya no tienen la puerta, pero yo me imagino que antes tenían... Bueno, la puerta la tienen esa puerta. Esta puerta principal y ahí tendrían otra, como lo ves en las películas, que tenían una reja. Bueno, no sé para qué tendrían estas cosas, pero seguro que tenían algo aquí. Algo tenían. Un portón de eso que se baja así, sí. ¡pa! What a vivid imagination. Y aquí, esto es un túnel, entre la primera entrada, tienen todo este túnel y luego tienen otra segunda puerta. O sea, entrar aquí era imposible. 3 puertas. Era imposible, vaya. Súper protegido. Uf. No, yo me imagino que siempre se trataban de volar la pared, de saltar por la pared. Pero era más difícil por arriba de la pared que entrar por las puertas. Claro. Esto es un ángel matando al diablo. Ah, mira. Se ve arriba matándolo al diablo. Y entonces, déjame ver si puedo acercar un poquito más. Ahí está el diablo y este es el ángel. La fortaleza solamente fue conquistada una sola vez.
Nosotros hoy hemos decidido hacerlo temprano porque como sabemos que es una ciudad bastante turística, por la mañana no hay tanta gente y eso que ya hay bastante, pero por la tarde eso es imposible caminar. Este lugar emana una magia especial, como si estuvieras caminando en un cuento de hadas. Te hace sentir parte de la historia, te hace imaginar las vidas y las aventuras de aquellos que habitaban esta fortaleza en el pasado. Es un lugar que deja una marca en el corazón y que seguramente recordarás con cariño por mucho tiempo. No se puede hablar de la historia de Würzburg sin mencionar la majestuosa residencia, un testimonio del poder de los príncipes obispos que gobernaban esta tierra durante siglos. Su arquitectura barroca es una maravilla que ha maravillado a visitantes de todo el mundo. Desde el punto de vista monumental, la principal visita a Würzburg es el Palacio Residencial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más escaleras para subir. De la residencia. Increíble, ¿usted se imagina? Una casita pequeñita. Donde tú dormías en este cuarto del lado acá, ¿verdad? Dormías en este cuarto, aquí. Y tenías que mandar a buscar un hijo que estaba durmiendo en este cuarto. En aquellos tiempos no habían emails, o sea, tenía que caminar todo eso para ir a buscar a alguien. Y la jardinería, increíble. ¿Te imaginas, Caro? Hoy necesito que me limpies la casa. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el cuarto 59.000. Mira. Dios mío, exageración. Antes la gente tenía muchísima facilidad para construirse una casa. Al día de hoy, bueno, y tú, la mayoría de las personas antes poseían una casa, ya sea pequeña o grande, poseían una. Al día de hoy, tener una casa es uno de los sueños más grandes que un ser humano puede tener, porque está muy difícil hacerse una casa, ya sea pequeña, mediana o grande. Ahora, yo me pregunto, esta gente cuando se construían estos palacios, ¿en qué pensaban? ¿Viste todas las figuritas estas? Sí, no, la residencia está muy bonita. Aquí tienen otra vista. Es que por donde se vea está muy bonito todo. No. Nosotros estábamos allá y hemos caminado todo esto. Impresionante. Bueno, nos despedimos de ustedes, nos vamos de aquí de Würzburg. Hace 32 grados aquí, pero creo que hemos recorrido la ciudad completa, nos gustó mucho. De verdad que sí, volveríamos, sí. ¿Se la recomendaríamos a ustedes para que vinieran? Claro que sí. Vengan a Würzburg porque hay mucha vida nocturna, buenos restaurantes y está muy entretenida la ciudad. Nos gustó mucho. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.